En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, comenzaremos en el verso 1 hasta el verso 14, y dice así la palabra del Señor: en el principio era el verbo, la palabra, el verbo es la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hasta aquí la palabra. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, he aquí en esta mañana, ante tu presencia estamos. Te adoramos y te glorificamos, te damos gracias por tus bendiciones, oh Dios eterno. Te pedimos perdones toda falta, todo error, todo pecado que hemos cometido, que tu sangre nos purifique de toda cosa, oh Señor, en esta mañana. Y Padre Celestial, háblanos al corazón en esta mañana, y edifícanos a todos, oh Padre Celestial. Padre eterno, permítenos recibir tu revelación en esta mañana para poder ver lo que ha de ser hablado en esta mañana. Que tu revelación divina fluya de ti, oh Dios, a nuestro corazón, y que sea, Señor, lo que ha de ser hablado en esta mañana, palabra abierta a nuestro corazón, para ver lo que tú dices en tu palabra. Enséñanos tu palabra en esta mañana, oh Padre Celestial, te lo pido en tu nombre eterno y glorioso, William Marion Branham. Amén. Amén. Pueden sentarse. En esta mañana vamos a ponerle como tema a lo que hemos de hablar: la revelación siempre está y estará velada en carne humana, y nuestra responsabilidad. Es un tema un poquito largo, podríamos dividirlo en 3 temas, pero vamos a hacerle un solo tema: la revelación siempre está y estará en carne humana, y nuestra responsabilidad. O sea, nuestra responsabilidad en este tiempo, y nuestra responsabilidad delante de Dios en esta hora en la cual nosotros estamos viviendo. El profeta nos dice en el mensaje titulado El rapto, nos dice de la siguiente manera en la página 13. Dice:
Allí lo tiene usted de nuevo, la ceguedad, pasando por alto las cosas de Dios como si no tuvieran ningún significado para ellos. Se burlan de la verdad. Eso es lo que dice la Biblia. Pero para la iglesia, la novia, el rapto es una revelación. Revelado a ella, es una revelación. La verdadera novia de Cristo estará esperando la revelación del rapto. Ahora, esto ciertamente es una revelación, porque revelación es fe. Uno no puede tener una revelación sin que sea fe. Fe es una revelación, porque es una cosa que ha sido revelada a usted. Fe es algo que ha sido revelado a usted, así como fue con Abraham, quien podía pasar por alto como si ni aún hubiese sucedido todo lo que venía en contra de lo que ya había sido revelado. Ahora, fe es la revelación de Dios. La iglesia es edificada sobre una revelación. Ahora, hemos leído aquí que la novia, la verdadera novia de Cristo, la esposa de Cristo, estaría esperando la revelación, la fe para el rapto. Revelación es fe. Y fe o revelación es algo que Dios le da a conocer a usted. Ahora veamos si la esposa, la novia, estaría esperando la revelación para el rapto. Ahora mire el tema que tenemos frente a nosotros. La revelación, la fe siempre estará velada en carne humana. Si la novia o la esposa estaría esperando la revelación para el rapto, esa revelación, esa fe para el rapto estaría velada en carne humana. ¿Y qué es fe o revelación? Algo que Dios le da a conocer a usted. Y si Dios le va a dar a conocer a su novia, a su iglesia, la revelación para el rapto, le va a dar la fe para el rapto, le va a dar a conocer, es algo que Dios le va a dar a conocer. Entonces eso que Dios le va a dar a conocer a su novia como grupo, tiene que estar velado, tiene que estar en alguien. Entonces, primeramente, antes de Dios dárselo a todo el grupo, se lo tiene que dar a alguien del grupo. Y entonces ese del grupo se lo dará a conocer públicamente a toda la novia. Ahora veamos cómo funciona esto, porque nosotros nunca deseamos que el pueblo de Dios esté confundido con relación a lo que Dios ha prometido. Siempre que Dios ha prometido que le va a dar algo a su pueblo, siempre que Dios le hace una promesa, Él cumple su promesa. Ahora veamos que siempre que Dios cumple su promesa, Él cumple su promesa. ¿Cómo? Cuando Él cumple su promesa, Él la cumple en carne humana y a través de carne humana. O sea, cuando materializa lo que Él prometió, cuando realiza o cumple lo que Él prometió. Ahora veamos cómo es que funcionan todas estas cosas. Porque cuando Dios le dé a su pueblo la revelación, la fe para el rapto, entonces ese pueblo estará en una posición muy favorable, porque Él le dará a conocer toda su palabra. Ahora veamos algunos lugares y cosas que acontecerían cuando esto fuera dado a conocer. Como nos leyese nuestro hermano Adalberto, el viernes pasado, en la página 254, nos dice, hablando del anticristo, él dice:
Ahora anoche vimos cómo venía con su grande espada para matar. ¿Quién? Vamos a ver. Y también vimos que él será muerto con la espada de la palabra. ¿Quién será muerto? El anticristo. La palabra de Dios es una espada de dos filos, que lo matará. Espere usted hasta que esos 7 truenos pronuncien sus voces. Y aquel grupo que en verdad puede tomar la palabra de Dios. ¿Qué palabra? El mensaje. Y aquel grupo que puede tomar, ¿qué es la palabra de Dios? Lo que los truenos han de hablar. ¿Ve? Mire. Espere usted hasta que esos 7 truenos pronuncien sus voces. ¿Qué son las voces de los truenos? La palabra de Dios, el mensaje. La revelación que Dios trae a través del mensajero. Porque siempre un trueno es la voz de Dios. Siempre trueno es la voz de Dios. Entonces, los truenos hablan, ¿qué hablan? Es Dios hablando. Ahora, cuando escuche, y aquel grupo, ¿qué grupo? El grupito pequeño de los escogidos, que ya ustedes saben cuál es el número de ellos. No es todo el mundo, sino, y aquel grupo que en verdad puede tomar la palabra de Dios, tomarla, y colocarla bien, porque todo el mundo ha tomado la palabra de Dios, el mensaje de la hora, lo que los truenos han hablado. Pero ¿qué ha pasado? No todos la han colocado bien. Ahora, cuando aquel grupo que en verdad puede tomar la palabra de Dios y colocarla bien, entonces cortará y partirá. Podrán cerrar los cielos, podrán hacer esto, aquello, o lo que les plazca. Ahora hemos visto ahí que cuando los truenos emitiesen sus voces, entonces habría un grupo que podría y que tomaría la palabra completa y la colocaría bien. Y entonces al tenerla toda la palabra, todo el mensaje bien colocado, entonces podría hacer todo lo que quisiese hacer porque tendría total control de todas las cosas. Porque el poder de Dios está en ese grupito, y ese grupito, como sabe colocar bien la palabra, entonces sabe usar bien todo el poder de Dios que tiene. El poder de Dios, plenamente todo el poder está en los escogidos, en ese grupito. Pero solamente podemos usar y usamos solamente la porción de poder de acuerdo a lo que conocemos de la palabra. O sea, solamente se puede manifestar el poder de Dios de acuerdo a lo que ya hemos colocado bien en cuanto a la palabra de Dios. Por ejemplo, tenemos el poder de Dios plenamente en medio nuestro, 100%. Pero ese poder no funciona a menos que la palabra de Dios no esté bien colocada. A menos que no tengamos la revelación de esa palabra, de ese mensaje. Entonces, si usted tiene la revelación del mensaje, usted tiene un 10% de ese mensaje de la hora bien colocado, entonces con ese 10% que usted tiene, usted podrá usar solamente un 10% del poder de Dios. ¿Ve usted? Solamente eso es lo que se puede manifestar. Es como, vamos a poner, por ejemplo, una llave de una pluma, de esa que usamos en el fregadero y en el baño y la ducha. Bueno, usted abre esa pluma un 10% nada más, un poquito, solamente un poquito de agua puede salir por ahí. Aunque ahí está todo el agua que haya, toda la presión está ahí, pero solamente saldrá la cantidad del porciento que puede salir de acuerdo a las vueltas que usted le dé a la llave. Y así también es en cuanto al poder de Dios.
de acuerdo a la revelación que usted tenga en la palabra, de acuerdo a lo que ya usted haya colocado bien. Si usted ha colocado bien, le ha dado bien la vuelta a la palabra y ha colocado bien un 10%, entonces saldrá una presión del poder de Dios por esa llave, un 10% nada más. No puede salir más. Si usted tiene colocado bien, o ese grupito pequeño que ya ustedes saben cuánto es ese grupito pequeño, si tiene colocado bien un 25%, pues un 25% de poder de Dios saldrá por ahí. ¿Saldrá por dónde? Saldrá por ese grupito. Porque, ¿sabe usted que la salida del poder de Dios en este tiempo y en todos los tiempos es el grupo de escogidos de Dios para ese tiempo? Entonces el poder de Dios saldrá por ese grupito. Si tienen un 25% de la palabra bien colocada, saldrá por ese grupito un 25% de poder de Dios. Si cuando tengan el 50, saldrá el 50% del poder de Dios. Y cuando tengan el 100%, no hay límites. Entonces saldrá el poder de Dios en toda su plenitud y habrá un control total, un control de tierra, aire, cielo, universo, todo será controlado por el poder de Dios manifestado a través de ese grupito. El profeta dijo: he visto la mano del Señor, la mano poderosa del Señor 5 veces manifestada. Ustedes ya saben, cuando paró la tormenta, esa fue la mano del Señor manifestada. Pero ¿y cómo se manifestó? A través de carne humana, a través de uno que tenía la palabra, ¿cómo? 100%, bien colocada. Él la tenía bien colocada 100% y entonces se podía manifestar el poder de Dios plenamente a través de él. También cuando la resurrección del pececito, aquello fue la mano del Señor poderosa manifestada en aquella ocasión, lo cual pues tipifica la resurrección de los muertos en Cristo. ¿Y cómo sucederá eso? A través de carne humana, la palabra hablada y entonces efectuado lo que sea hablado. También encontramos el poder de Dios, la mano poderosa de Dios manifestada cuando la hermana Branham tenía un tumor canceroso que iba a ser operada y que ya ustedes saben por qué causa vino ese tumor. ¿Cuántos saben por qué causa le vino ese tumor? Le vino cuando la hermana Branham tenía algunos problemitas con las muchachitas, con las hijas. Entonces parece que no se estaban portando muy bien, estaban parece hablando en la casa o tenían el problema ese y no sé si la estaba regañando o algo así, como las mamás pues tienen sus problemitas en sus hogares con sus hijas o con sus hijos. Entonces ustedes saben que muchas veces las mamás recurren al papá para que vengan a regañarlo, a arreglar el problema que tienen con los muchachos. Y entonces ella vino donde el hermano Branham, él estaba lavando el automóvil. Entonces ella vino donde el hermano Branham a decirle lo que le pasaba con las muchachas. Entonces el hermano Branham le dice: tú fuiste muchacha también. Así es que le recomendó que la sobrellevara y le buscara la vuelta a las muchachas. Entonces a ella pues no le agradó la respuesta del hermano Branham y cogió y se metió para la casa y tiró la puerta. Ustedes saben que eso no es una actitud buena, una esposa, sentirse mal con el esposo y tirarle la puerta en la cara, así, aunque él no esté frente a la puerta, aunque esté por allá, pero tirar la puerta así es un gesto de molestia, y eso delante de Dios cuenta. Entonces, hermano Branham, luego, en su libro donde él apuntaba sus experiencias,
o sea, el libro de memorias. Entonces, allí apuntó lo que el suceso ese, y allí apuntó que ella nunca debió de haber hecho eso, porque no lo había ofendido a él, sino al Señor. Ustedes saben quién era el que estaba en el profeta. Entonces, por esa causa fue que le vino el cáncer que le vino, aún la misma esposa del profeta. Pero luego, cuando iba a ser operada, el profeta estaba en otro lugar, en otro estado, y el profeta estaba orando por su esposa. Fíjense, muchas veces, cuando viene juicio, al mismo profeta no metió las manos, prefirió llevarla, que fuera, se operara, fuera donde el doctor, y el doctor le ayudase. Porque cuando alguien está bajo juicio por algo, el que meta la mano se verá en problemas con Dios. Y aún el hermano Branham no metió la mano, sino que oró delante del Señor, pero nunca se puso a meter la mano para que fuera, para echar fuera ese espíritu de cáncer. Entonces, el hermano Branham, ya él sabía la fecha que iba a ser operada, el hermano Branham ya todo estaba preparado, y el hermano Branham se encontraba en otro lugar, y esa noche estaba orando el hermano Branham por su esposa que iba a ser operada al otro día. Y el ángel del Señor le apareció al hermano Branham y le habló y le dijo con relación a su esposa, y le dijo: di lo que tú quieras que acontezca, lo que tú digas acontecerá. Entonces el hermano Branham habló la palabra y dijo que cuando el doctor venga a poner la mano sobre ella para operarla, que el cáncer haya desaparecido, que el tumor haya desaparecido. Entonces, ¿qué hizo? Lo pronunció fuera de existencia. Y cuando la tenían preparada al otro día, la tenían preparada, veían el cáncer, todo preparado en su lugar para ser operada. Entonces, cuando el doctor después vino a poner la mano encima, no había ningún cáncer, pero lo habían visto antes de meterla y prepararla para la operación. Pero cuando el doctor vino a poner la mano sobre ella para operar, ¿y qué va a operar si no había nada? Entonces la dieron de alta, y el hermano Branham se encontraba en ese otro lugar, estaba de actividades, predicando de campaña. Entonces la hermana Branham lo llamó bien contento y le dice: ¿sabe? Empezó a hablar con él y le dice: ¿sabe lo que ha pasado? Y él le dice: sí, yo sé lo que ha pasado. Entonces, en vez de ella contarle a él le podía contar a ella. Eso fue la mano poderosa de Dios manifestada en ese tiempo. ¿Qué es eso? Poder absoluto sobre toda clase de enfermedad. También encontramos poder absoluto sobre los muertos en Cristo para resucitarlo cuando resucitó aquel pececito. Poder absoluto sobre la naturaleza cuando ordenó a la tormenta y la declaró fuera de existencia. O sea, le ordenó a que regresase a lo que antes era. O sea, que se deshiciese. Y encontramos que son 5 veces que la mano de Dios, la mano poderosa de Dios fue manifestada. Vemos la creación de las ardillas. ¿Ve usted? Eso es que el poder de Dios 100% manifestado a través de alguien que tiene la palabra colocada correctamente 100%. No hay límites en lo que Dios puede hacer a través de una persona que tiene la palabra colocada en la forma correcta. Y no hay límites en lo que Dios puede hacer a través de un grupo que tiene la palabra colocada en la forma correcta. No hay límites.
resurrección de los muertos en Cristo, cuando Dios quiera hablarlo a través de ese grupo o de esa persona, lo puede hacer. Porque no será ninguna persona hablando, sino que será Dios hablando a través de carne humana. Esa persona o ese grupo, esa persona, nuestro hermano Branham, era un prisionero de Cristo, prisionero de Dios. No hacía nada sino lo que le fuese dicho que hiciese. Y así también será este grupito pequeño que dice aquí, que sabe poner bien la palabra, colocarla en su lugar. Toma esa palabra, toma lo que los truenos han hablado y sabe colocar cada cosa en su sitio. ¿Y qué pasa? Tampoco hará nada a menos que no sea Dios hablando a través de ellos. No hará nada por vanagloria, no harán nada por lucirse, no harán nada por ira, no harán nada por los sentimientos terrenales, no, sino que más bien el que hará será el Señor a través de ellos, porque la llave ha sido abierta 100% y entonces el poder de Dios fluirá y no habrán límites en lo que Dios hará con ese grupito pequeño. Si hubiera que cerrar los cielos, ahí está el instrumento de Dios para hablar esa palabra. ¿Quién? Ese grupito pequeño. Si hubiera que traer a la existencia animales o comida o lo que fuese, porque se estaría viviendo un tiempo de escasez donde todas las puertas están cerradas para nosotros conseguir alimento, entonces no habría ningún problema, porque ahí hay un instrumento de Dios, un grupo pequeño de Dios, donde el poder de Dios puede ser manifestado en toda su plenitud, porque tiene la palabra de Dios 100% colocada en la forma correcta. Y si hubiera que multiplicar algún alimento que ya quedase poco, no hay ningún problema. Dios lo puede hacer a través de ese grupito. Y si se acabase todo el alimento, tampoco habría problema, porque pueden hablar la palabra a existencia de tal o cual cosa y aparecerá todo lo que sea necesario para la alimentación de nuestros cuerpos terrenales. Por lo tanto, no habrá ningún problema. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios le habló a Moisés y le dijo, habla esto. O sea, Dios le reveló a Moisés lo que él tenía que hablar. Entonces Moisés lo habló y apareció el maná. Lo habló y aparecieron, ¿qué? Las aves, las codornices que el pueblo quería. Y también cuando habló para que vinieran plagas, vinieron plagas. O sea que puede venir bendición para el pueblo que ama al Señor. Y puede venir juicio hablado a través de ese grupo para los que han rechazado el amor y la misericordia de Dios. Y luego, los dos profetas en la gran tribulación se encargarán del resto. Ellos también, allá en la tribulación, lo que ellos hablen, acontecerá. Ahora veamos que para que todas estas cosas puedan acontecer, tiene que la palabra estar colocada 100% en la manera correcta. De otra manera, solamente puede manifestarse el poder de Dios de acuerdo al % de la palabra que esté bien colocada. Nuestro deseo y nuestro propósito en este tiempo es colocar bien toda la palabra para que no hayan límites en cuanto a Dios manifestándose en medio nuestro. Ahora, veamos cómo es que Dios coloca en medio de su pueblo la palabra en la forma correcta, para que no se nos escape, para que no se nos pase por encima. Siempre, siempre la palabra viene al pueblo de Dios a través del profeta. Fíjese, la palabra viene al profeta y del profeta pasa al pueblo de Dios. Ahora,
¿Cómo el pueblo de Dios la entiende o la coloca en la forma correcta? Veamos a ver. Encontramos que en el mensaje titulado, en el mensaje de las 7 edades de la iglesia, el profeta en la página iglesia, pueden apuntarlo, páginas 171 y 172. 171 y 172. Mire cómo es que viene la palabra a el pueblo de Dios. Mire cómo es que se riega la palabra en medio del pueblo de Dios. Mire el plan del Señor. Ahora no vaya usted a pensar que esto, siendo el caso, fuera muy extraño, porque Pablo fijó esta forma bajo la mano de Dios. Solo Pablo tenía la revelación completa para su día, como es evidenciado por su confrontamiento por los otros apóstoles, quienes concedieron que Pablo era el mensajero profeta a los gentiles para ese día. También note por la ilustración en la palabra que cuando Pablo deseaba ir a Asia, Dios lo detuvo porque las ovejas, sus hijos, estaban en Macedonia. Y ellos, la gente de Macedonia, oiría lo que el Espíritu tenía que decir por Pablo, mientras que la gente de Asia no oiría, no escucharía. En cada edad tenemos exactamente la misma forma. Por eso es que la palabra de la hora en que uno vive. Si usted estuviera viviendo en el tiempo de Wesley, la luz para esa hora, el mensaje para esa hora vendría a través de Wesley y usted tenía que escuchar el mensaje que vino por Wesley. Ahora veamos, pero estamos viviendo en otro tiempo. La luz viene por medio de algún Dios dado mensajero en un cierto lugar. Y luego de aquel mensajero, la luz se difunde por medio del ministerio de otros quienes han sido fielmente instruidos. Vea usted, la luz viene por el mensajero. Luego del mensajero pasa a los ministros y de los ministros se difunde para todo el pueblo de Dios. Los ministros que han sido fielmente instruidos. ¿Han sido fielmente instruidos por quién? Por el mensajero que trajo el mensaje. Han sido fielmente instruidos porque el mensajero ha traído toda la palabra. Eso no quiere decir tampoco que la persona o el ministro haya captado la instrucción que Dios ha dado por el mensajero. O sea, han sido fielmente instruidos. Eso no quiere decir que han aprendido. Un maestro puede enseñar bien una cosa, pero los discípulos aprenderlo mal. Pero han sido fielmente instruidos. Pero desde luego, todos aquellos que salen no siempre comprenden cuán necesario es decir solamente lo que el mensajero ha dicho. Recuerde, Pablo advirtió a la gente que dijeran solamente lo que él dijo. ¿Ve? No todos comprenden lo necesario que es decir lo que el mensajero ha dicho. Y salen algunos diciendo cosas que no son lo correcto, cosas que el mensajero no ha dicho, o que no quiere decir lo que realmente el mensajero ha dicho. Se ponen a darle su propia interpretación. Pero con todo y eso, la palabra se difunde a través de los ministros. Viene de Dios al profeta y a través del profeta. Y del profeta pasa a los ministros, los cuales son los que están a cargo de llevar esa palabra hacia adelante. El que la lleve hacia adelante y la lleve en una forma equivocada, él responderá a Dios por eso.
el que la lleve hacia adelante en la forma correcta, él recibirá la recompensa de parte del Señor. Y yo creo que una de las recompensas más grandes de parte del Señor que Él le puede permitir a un predicador que lleve la palabra de la manera correcta, ¿sabe cuál es? Tener el pueblo que Él ha enseñado, tenerlo 100% con la palabra bien colocada y ver el poder de Dios manifestado a través de ese grupo que Él ha enseñado. Ese es un privilegio grande. Ahora veamos bien cómo es que la palabra se mueve en medio de los ministros. Vino al profeta, pero del profeta pasa a los ministros y de los ministros pasa a la congregación. Ahora vamos a ver cómo funciona o cómo se mueve el Señor en medio de los ministros. Veamos en el mensaje titulado Dios no llama al hombre a juicio sin antes advertirle o avisarle. El profeta dice en la página 22 y 23 de la siguiente manera, hablando acerca de los ministros, porque tanto hay 5 clases de ministros. Todos son ministros, pero hay 5 clases o 5 oficios en el ministerio. Está el apóstol, ese es un ministro, pero ese tiene un ministerio especial, o sea, un oficio en la obra del Señor. Es el oficio o ministerio de apóstol. También está el ministerio de profeta. También está el ministerio de evangelista. También está el ministerio de pastor y el ministerio de maestro. Maestro es doctor. Entonces, esos son 5 ministerios. Y cualquier persona en la cual haya un ministerio de estos, él es un ministro. El apóstol es un ministro, el pastor es un ministro, el evangelista es un ministro. Todos son ministros que ministran al pueblo del Señor la palabra de Dios. Pero cada uno de estos ministerios tiene una función diferente la una de la otra. Estos son ministerios no de los hombres, sino que son ministerios de Dios colocados en los hombres, en hombres que Él ha escogido para Él mismo manifestarse a través de ellos, haciendo cierta clase de labor en medio de su pueblo. Ahora veamos la descripción que el profeta da con relación a cada ministerio y la labor que Dios hace a través de cada ministerio. Recordemos que el profeta siempre ha dicho que cada uno es un ministerio independiente el uno del otro. O sea, el que es apóstol no puede ser pastor. Lo que tiene es el ministerio de apóstol. El que es profeta, pues lo que tiene es el ministerio de profeta, no el ministerio de apóstol ni el ministerio de evangelista. Entonces encontramos que por esa razón el Señor le dijo al profeta, haz la obra de evangelista. Tú no eres evangelista, pero haz la obra de evangelista. También hizo la obra de pastor, pero él no era pastor, él era profeta. ¿Ve usted? Entonces, en todo momento en que una persona en la cual esté el ministerio de evangelista, pongámosle el ministerio de evangelista, ese es el ministerio que Dios tiene en esa persona. Estar en cualquier otro ministerio, operando cualquier otro ministerio, eso es en la permisiva voluntad de Dios. Y Dios nunca obrará plenamente a través de esa persona hasta que no esté colocada en la posición y ministerio en el cual Él lo quiere usar. ¿Ve usted? Y ese ministerio será el ministerio que Dios ha puesto en la tal persona.
Mientras tanto, Dios podrá obrar en una forma limitada, y eso solamente será en la permisiva voluntad de Dios, y por eso entonces habrá problemas, habrán consecuencias, no habrá una labor, una obra perfecta, porque Dios no lo puede hacer, porque no está en la posición correcta. También el profeta tiene que estar en su posición de profeta para Dios poderlo usar plenamente como profeta. Por eso el profeta decía, por eso he tenido tanto problema en el discernimiento, por eso he tenido tanto problema en la línea de oración, por eso he tenido tanto problema en el campo evangelístico. ¿Y es por qué? Porque él no era evangelista, sino que estaba haciendo la obra de evangelista, y esto era en la permisiva voluntad de Dios, porque Dios le permitió hacerlo y le dijo que lo hiciera, pero ese no era su ministerio. Por eso él dijo, un profeta no puede ser evangelista, no puede estar evangelizando, y un evangelista no puede ser profeta, y un profeta no puede ser un pastor, y un pastor no puede ser un profeta, y un evangelista no puede ser un pastor, y un evangelista no puede ser un profeta. Ve usted, porque son ministerios diferentes que tienen que ser colocados en su posición correcta para Dios poder manifestarse a través de esos ministerios que Él puso ahí en esas personas. Y el profeta dice, no se pueden ligar dos ministerios, solamente un ministerio. ¿Y cuál es ese? Aquel que Dios ha colocado en la persona. Ahora veamos la descripción, el trabajo que Dios hace a través de cada uno de esos ministerios. El trabajo que hace con un ministerio no lo hace con otro ministerio. El trabajo que Dios hace con el ministerio de pastor no lo hace con el ministerio de evangelista, ni lo hace con el ministerio de profeta o con el ministerio de maestro. Son trabajos diferentes. Cada ministerio tiene un trabajo diferente el uno del otro, y es Dios el que hace ese trabajo a través de ese ministerio que está en alguna persona. Ahora veamos página 22 y página 23, vamos a leer aquí corridito. Pero vean ustedes, en la iglesia está el pastor, y ese pastor es una persona especial. Él está hecho para donde él pueda parar la bulla innecesaria en la gente. Él es un cargador de gravámenes. Él es el guía del equipo. Él es un hombre que puede sentarse cuando alguien ha tenido algo contra alguien más, y sentarse con las dos familias y sin favorecer ni a una ni a otra, sin favorecer a ninguna, y razonar y traerlas otra vez a la dulzura. ¿Ven? Él es un pastor. Él sabe cómo cuidar las cosas. O sea, el pastor sabe cómo resolver los problemas que se formen en medio de las ovejas. No se irá ni de un lado ni de otro. Siempre estará neutral, buscando la solución al problema que haya entre los hermanos, para que vuelvan otra vez a estar tan amorosos y tan dulces el uno con el otro, que no haya diablo que se pueda meter en medio del rebaño. Ahora, eso fue lo que el profeta explica acerca del pastor. Ahora vamos a ver lo que dice acerca del evangelista. El evangelista es un hombre especial. Recuerde que estos 5 ministerios son 5 ministerios de Dios, y en cualquier persona que esté uno de estos ministerios es una persona especial, escogida de Dios para ese propósito. No es cualquier persona que puede meterse al ministerio de pastor o de evangelista, sino que ha sido una persona predestinada en la cual Dios ha puesto ese ministerio desde antes de la fundación del mundo. Ahora veamos, el evangelista es un hombre especial. Él es un hombre que está ardiendo como una bola de fuego.
Él corre una ciudad y predica su mensaje. Entonces sale de allí hacia otro lugar. Vean, él es un hombre especial. Ahora veamos el maestro. Fíjese el trabajo que Dios hace con la persona que Dios tenga un ministerio de evangelista. Es una persona que está ardiendo y va acá y va allá y va allá y prende la cosa. Revoluciona la ciudad, del pueblo, lo que sea, y le lleva la palabra que tiene que llevarla. O sea, lo saca de donde esté metido sobre este tema. ¿Ve? Eso es lo que es un doctor en la palabra. Un doctor en la palabra, o sea, un maestro en la palabra, que puede tomar la palabra y traerlo todo. Puede tomarle, por ejemplo, vamos a ponerle algunos ejemplos. Puede tomar el tema del rapto. Entonces, toma el tema del rapto, viene, busca por aquí lo que Dios dijo a través del profeta sobre el rapto. Busca por acá lo que dijo en este otro mensaje, busca por acá lo que dijo en este otro mensaje, busca por acá lo que dijo en este otro mensaje. Y así consigue todo lo que dijo, y eso lo está haciendo bajo la unción del Espíritu Santo. Y Dios lo ha capacitado para ese trabajo. No es él el que consigue las cosas con su cabeza, sino que es el Espíritu Santo obrando en él, y entonces consigue aquí, consigue acá, consigue acá, consigue acá, en este mensaje, en este otro, junta todo, lo junta pero en su forma correcta, lo coloca bien colocado, coloca la palabra bien colocada, y entonces dice, aquí está lo que Dios reveló por el profeta. Entonces cuando el que le oye, o a quien le esté enseñando la palabra, cuando le muestra lo que Dios ha dicho por el profeta sobre el tema del rapto, o sobre el tema la transformación, o sobre el tema el revestimiento, o sobre el tema de los truenos, o de los sellos, o del séptimo sello, cuando le muestra el cuadro, ¿qué pasa? Todo el mundo mira y dice, oh, y ahora lo veo, qué claro lo puedo ver. Qué sencillo es eso. Pero antes no lo podía ver. ¿Por qué? Porque la persona, los hermanos como individuos, no tienen el ministerio de maestro, sino que ellos son miembros del cuerpo de Cristo y cada uno tiene su trabajo, pero ese ministerio es un ministerio de ministro. Entonces cuando Dios se manifiesta a través de alguien donde él tenga ese ministerio, entonces puede mostrar todo lo que el profeta ha dicho, puede traerlo al pueblo y entonces el pueblo lo puede ver claro. Mientras tanto, todo el mundo verá una cosa, otros verán otra, otros verán otra, y si se para o el evangelista o el pastor, evangelista, pastor o apóstol se paran a tratar de dilucidar, a tratar de explicar sobre este tema que el profeta ha dicho, sobre este tema que el profeta ha dicho, ¿qué pasará? Estarán siempre enredados, porque si no tienen ese ministerio de maestro, Dios no puede revelarse a ellos, Dios no puede obrar a través de ellos. ¿Para qué? Para que toda palabra sea colocada en su lugar correcto, para que el cuadro sea visto como se tiene que ver. Entonces, ahí es siempre el problema, que cuando un pastor o un evangelista o un apóstol trata de meterse en el ministerio de maestro, se mata enseñando y enseñando. ¿Y qué sucede? Siempre estará enseñando y enseñando, y cuando viene a ver, ha sido más lo que ha enseñado mal que lo que ha enseñado bien. Entonces, cuando Dios se mueve a través del ministerio de maestro en alguien que lo tenga, entonces ¿qué pasa? Viene Dios colocando las cosas en su lugar, colocando esa palabra que fue traída, cada cosa en su sitio como fue traída por el mensajero. Y entonces ¿qué pasa? Entonces
si el resto de los que tienen diferentes ministerios, o que Dios tiene en ellos diferentes ministerios, si no son humildes, si no son sencillos y reconocen que es Dios moviéndose y enseñándonos la palabra a través de algún ministerio, en alguien que lo tenga, un ministerio de maestro, entonces ¿qué pasa? Entonces se le pueden tirar encima para decir o hablar mal en contra de su enseñanza, porque no está de acuerdo a la enseñanza o del evangelista o del pastor. Pero el único que tiene realmente la enseñanza correcta y en la forma correcta para colocarla bien es Dios a través del ministerio de maestro. Y entonces de ahí pasa a los pastores. De ahí entonces, cuando vemos a Dios moviéndose y enseñándonos la palabra, poniéndonos cada cosa en su lugar, como Él la trajo a través del mensajero, entonces los pastores podemos entonces mirar y reconocer, así es, mira qué bien colocada está, no como yo creía que era de esta manera, pero no me cuadraba por acá. Me cuadraba aquí, pero no me cuadraba acá. Ahora cuando vemos que Dios se mueve en el ministerio de maestros, entonces vemos que cuadra por aquí y cuadra por acá. Y entonces podemos reconocerla. Ahora sí, que está bien colocada la palabra. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces esa enseñanza que Dios nos trae a través del ministerio de maestros, bueno, se la pasamos a la congregación. Ve, pasa del profeta al maestro y del maestro a los ministros, al pastor, y el pastor le enseña en la congregación, y de ahí se mueve, pasa a los evangelistas para llevarla a otros lugares, y así se mueve ese mensaje, esa revelación que vino de Dios a través del profeta. Ahora, fíjese, el profeta dice que los pastores no podemos compararnos con los maestros, con los doctores en la palabra. Así es que cuando podemos tropezarnos y descubrir de que en alguien esté ese ministerio, lo único que podemos hacer es aprender de Dios lo que nos enseña a través de ese ministerio y pasárselo a la congregación. Todas estas cosas serían colocadas, bien colocadas. Dice el profeta ahí en la página 254, que ese grupito, que es el grupo de los escogidos, colocaría bien la palabra. Si la va a colocar bien, entonces Dios tiene que moverse a través de ese ministerio de maestro, que es el ministerio que Él usa para juntar la palabra dicha por aquí y dicha por acá, en este mensaje y en este, y la coloca bien, ¿quién? El Señor, a través de ese ministerio, y entonces el pueblo la recibe, y al recibirla, entonces tiene la palabra bien en su lugar, y entonces Dios puede manifestarse a través de ese grupo. Ahora recordemos que no todos son pastores, tampoco todos son evangelistas, tampoco todos son profetas, tampoco todos son apóstoles, tampoco todos son maestros. La posición de cada ministro en este tiempo es reconocer si es ministro, saber que es ministro. Luego, ¿cuál de los ministerios es el que Dios ha puesto en usted? Porque siempre la tendencia ha sido la misma tendencia siempre. Cuando Dios está usando el ministerio de profeta, ¿qué pasa? Todo el mundo quiere ser profeta. Todos los ministros quieren ser profetas. Cuando Dios está usando el ministerio de apóstol, todo el mundo quiere ser el apóstol. Cuando Dios está usando el ministerio de evangelista, pues todos los que predican quieren ser el evangelista. Nadie quiere ser pastor. Todo el mundo quiere salir a predicar al aire libre, pero ese es un ministerio. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es que vienen los problemas. Porque todo el mundo quiere ser el instrumento de Dios para que Dios manifieste el ministerio de evangelista, cuando
Dios ese ministerio lo ha puesto solamente en algunos ministros. A lo mejor el ministerio que Dios ha puesto en la tal persona no es el de evangelista, a lo mejor es el de pastor, para que todos esos que vienen entonces tengan donde ser alimentados. Pero cuando Dios está usando el ministerio de pastor, ¿qué pasa? Nadie quiere ser evangelista, nadie quiere ser profeta, nadie quiere ser apóstol. ¿Ves? Todo el mundo quiere ser pastor. Y cuando Dios está usando el ministerio de maestro, pues nadie quiere ser pastor, nadie quiere ser evangelista, nadie quiere ser apóstol, sino que todo el mundo quiere ser maestro para enseñar. Todo el mundo quiere enseñar. Y no es de esa manera. Cuando Dios está usando un ministerio, entonces los demás que tienen diferentes ministerios, entonces estamos llamados a sentarnos para ver a Dios obrando a través de ese ministerio. ¿Ve usted? Entonces así pasa en todos los tiempos. Y cuando Dios esté usando un ministerio de maestro, entonces los pastores estamos llamados a sentarnos a oír lo que Dios nos está enseñando a través de ese ministerio de maestro. Cuando Dios está usando el ministerio de profeta, entonces estamos llamados a sentarnos a ver lo que Dios está profetizando. ¿Ves? No querer también meternos a llevar la bola para que Dios nos use a nosotros. Siempre que nos metemos para hacer o que Dios haga a través de nosotros aquello que Él no ha predestinado a hacer a través de nosotros, de acuerdo al ministerio que ha puesto en nosotros, ¿qué estamos haciendo? Interrumpiendo el plan de Dios. Entonces cuando interrumpimos el plan de Dios, nos perjudicamos nosotros y perjudicamos a los que nos escuchen. Si yo, sin ser profeta, me pongo a profetizar, me estoy metiendo en el ministerio de profeta, y al profeta es que viene la palabra. Entonces, si me meto sin ser profeta, no va a venir ninguna palabra de Dios. Y al no venir ninguna palabra de Dios, entonces voy a profetizar por mi cuenta, y al profetizar por mi cuenta, tal cosa va a pasar y tal cosa va a pasar, y cuando en tal fecha, y cuando llegue esa fecha, ¿qué pasa? No pasa nada. ¿Por qué? Porque me metí en un ministerio que no es el mío. Entonces, ¿qué pasa? Dios no respalda a nadie que se meta en un ministerio que no es el cual Dios ha puesto en la persona. Por lo tanto, si un pastor se mete al ministerio de evangelista, Dios no lo va a respaldar en el ministerio de evangelista. Si un maestro se mete en el ministerio de profeta, o se mete en el ministerio de pastor, o se mete en tal o cual ministerio, Dios no lo va a respaldar 100%. Siempre va a encontrar que falta algo. Pero ese algo que falta, si se mueve al ministerio que Dios tiene en él, tendrá totalmente el respaldo de Dios, la bendición de Dios y la manifestación de Dios a través de ese ministerio. Ahora veamos que Dios, si habría de obrar en medio de su pueblo, y el mensaje que ha sido traído, lo que los tres nos han hablado, si habría de ser bien colocado por la novia, entonces habría una manifestación de Dios a través del ministerio de maestro para que fuera colocada bien esa palabra que nos fue traída por el profeta. Usted pensará y dirá, entonces el profeta no la trajo bien. Sí que la trajo muy bien. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Que hace falta entonces un ministerio de maestro a través del cual Dios se manifieste para que podamos ver la palabra como es. Es sencillo. Mire, el profeta habló como profeta, porque ese ministerio estaba en él. Y en el profeta Dios se hizo carne. Entonces solamente eso que fue hablado a través del profeta, eso puede ser entendido plenamente a través de otro ministerio.
Y si la persona no tiene ese otro ministerio, el cual conecta con el ministerio de profeta, entonces no podrá entender nunca bien las cosas. Entonces, ¿qué pasa? El que habló a través del profeta trajo la palabra de acuerdo a la mente de Dios. Dios trajo la palabra no de acuerdo a nuestra mente humana, la trajo de acuerdo a su mente. Entonces, ¿qué sucede? Dios tiene que tener algún otro ministerio a través del cual Él tome esa palabra y la baje a un nivel en la cual nosotros podamos verla. Entonces, tiene que ser la mente de Dios operando a través del ministerio de maestro para que a través de ese ministerio entonces Dios pueda buscarnos por aquí, buscarnos por allá. Mira, aquí yo dije a través de mi manifestación en el ministerio de profeta, a través de ese ministerio donde yo me encarné, a través de ese ministerio yo dije aquí esto, dije en este otro mensaje esto, dije en este otro mensaje esto acerca de ese tema. Ahora se lo presenta al pueblo el Señor y entonces el pueblo lo puede ver. ¿Ve usted lo sencillo que es todo? Ahora estamos viviendo en ese tiempo en que la palabra tiene que estar bien colocada en medio del pueblo de Dios. Encontramos que en algunos lugares usted lee y dice que el Señor ha venido, y encuentra que en otros lugares dice que va a venir. Encuentra que en algunos lugares dice que la piedra angular ha de venir, y en otros lugares encuentra que dice que la piedra angular ya vino. Entonces, ¿qué sucede? Dios entonces se mueve y coloca su palabra, nos muestra la palabra correctamente en la forma que Él le está diciendo. No lo que alguien puede imaginarse que quiere decirle ahí, sino lo que Él realmente está diciendo. Por eso los 5 ministerios están en medio del pueblo de Dios en este tiempo. Vemos que el ministerio de profeta lo tuvo ¿quién? Nuestro amado hermano Branham. Y en ese ministerio se encarnó Dios en toda su plenitud. La palabra se encarnó en ese ministerio. Se encarnó en ese profeta. Ahora veamos que la encarnación de la palabra comienza así. Se encarnó en el profeta. Viene bajando. Luego se va encarnando en los ministerios. Y luego totalmente se encarna en la esposa. ¿Cómo se va encarnando la palabra en usted y en mí? La palabra se va encarnando a medida que la recibimos. A medida que recibimos el mensaje de la hora bien colocado, sabiendo realmente lo que dice ahí, no imaginándolo, sino aquí dice así y eso es eso que dice ahí, porque por aquí dice así y por aquí dice así. Entonces cuando tenemos eso de esa manera, ya eso está encarnado en usted. Por ejemplo, nos fue prometido que el nombre nuevo nos sería revelado en los truenos. Mientras no sabíamos cuál era el nombre nuevo del Señor, eso no estaba encarnado en nosotros. Pero cuando supimos, cuando Dios vino y nos mostró, por aquí y por allá nos mostró su nombre nuevo en la palabra, en el mensaje, entonces cuando usted lo recibió, eso se encarnó ahí en usted. ¿Por qué? Porque entonces ese mensaje de la hora, el cual habla del nombre nuevo, lo cual usted no había entendido, aunque lo había leído y estaba ahí, pero cuando el Señor nos los colocó cada cosa en su sitio, entonces tuvimos la palabra bien colocada, y al tenerla bien colocada y recibirla, entonces vimos, ahora sí lo veo. Fue Dios el que nos permitió ver estas cosas, y entonces
ya eso está encarnado en usted, tiene una porción de la palabra encarnada. Yo también. Antes de encarnarse en usted, esa porción de la palabra se tuvo que encarnar en otro. Se encarnó en el hermano Branham. Luego del hermano Branham pasó a otro, a quien Dios le permitiera y le diera el ver esas cosas por la unción del Espíritu Santo. Cuando las vio y las recibió, eso se encarnó en él. Y cuando se encarnó en él, entonces pasó a otros. ¿Ve usted? Entonces va bajando. De Dios viene al profeta, del profeta viene al maestro, del maestro pasa a los pastores, a los evangelistas, pasa al pueblo, y se sigue encarnando la palabra del Señor. Ese es el proceso de la encarnación de la palabra. Ese es el proceso que Dios usa para colocar su palabra bien, en la forma correcta, en medio de su pueblo. Si cada cual tirase y jalase y quisiese decir, yo soy ministro y yo la puedo entender. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que ha pasado en todos los tiempos. Que sale cada cual, entonces usted encuentra un ministro por acá predicando acerca del nombre nuevo, predicando una cosa. Otro por acá predicando otra cosa. Otro por acá predicando otra. ¿Qué pasa? Es que no tienen el ministerio para Dios manifestarse a través de ellos y colocar Dios a través de ellos bien la palabra para que el pueblo pueda ver el cuadro completo de tal tema y de tal tema. Entonces lo que hacen, en vez de hacer bien, lo que hacen es mal. Se hacen mal ellos mismos y le hacen mal al pueblo de Dios y hacen que el pueblo rechace la verdadera palabra de Dios bien colocada. Entonces lo último que les pasa, ¿qué es? Que por estar metiéndose en un ministerio que no es el de ellos, entonces hasta su nombre puede ser borrado del libro de la vida. Porque entonces se ponen a añadirle y a quitarle, y ahí es donde corren peligro. Pero cuando podemos ver a Dios moverse y ver a Dios poniendo cada cosa en su sitio y usando los diferentes ministerios que Él tiene en su pueblo, entonces le damos gracias al Señor. Y entonces no nos metemos en ministerio ajeno, porque ahí lo único que podemos recibirle es ¿qué? Lo único que podemos recibirle es juicio, perjudicar a otros, perjudicarnos nosotros, y hasta el nombre puede ser borrado del libro de la vida. Ahora veamos, sabemos que los verdaderos ministros de Dios escogidos, ellos reconoceremos lo que Dios haga y a través de los ministerios que use para hacerlo. Veamos entonces, veamos más adelante lo que el profeta dice por aquí en el mensaje titulado Cristo está o es revelado en su propia palabra. Cristo revelado en su propia palabra. Ahí en la página 18 y 19 el profeta dice de la siguiente manera. Dice que hay tres cosas que no debemos hacer. Tres cosas. Y son las siguientes. No malinterpretar mal la palabra. Colocar mal la palabra. Y la tercera, dislocar la palabra. Fíjese, interpretar mal la palabra. Colocar mal la palabra, o sea, colocarla mal, colocarla fuera de sitio, fuera de tiempo, fuera de edad. Y dislocar la palabra. Esas tres cosas nunca las debemos de hacer. Dice el profeta, porque cuando se hace una de esas cosas, usted mete toda la Biblia en una confusión. Cuando alguien malinterpreta mal la palabra, cuando alguien coloca mal la palabra, cuando alguien disloca la palabra, lo que está trayendo es confusión
y está metiendo el mensaje de la hora, metiéndolo en confusión. Vamos a ver alguna de esto para que lo podamos ver mejor. Por ejemplo, malinterpretar la palabra. Dios ha dicho por su palabra tal y tal y tal cosa. Y eso es tal y tal y tal cosa. Tenemos el ejemplo ahí. Malaquías 4:5, Zacarías 14:7, Lucas 17:30. Todas esas escrituras son la promesa de Dios para esta hora. ¿Y qué es eso? La palabra encarnada. Decir que eso no es la palabra encarnada cuando se cumpla, decir que eso no es Dios manifestado en carne cuando se cumpla, eso es malinterpretar la palabra. Porque lo que dice la palabra es eso. Y si usted le da otra interpretación, usted está malinterpretándola. Y eso principalmente los ministros están llamados a no hacer eso. Porque si se le da otra interpretación, entonces cambia el sentido de lo que Dios ha hablado y de lo que Dios ha cumplido. Entonces aparece que, fíjese, dice el profeta, esta es la generación que verá el retorno de Jesucristo. Y en esta noche yo les digo, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Gocémonos y alegrémonos porque son venidas las bodas del Cordero. Entonces si usted dice, no ha venido, él no quiere decir que ha venido el Señor por segunda vez, entonces ¿qué está haciendo? Quitándole el sentido, quitándole el significado a lo que Dios ha dicho por el profeta. Usted está malinterpretando lo que Dios habló. Y si lo malinterpreta, le quita el significado que tiene, y si le quita el significado, entonces usted le está quitando a la palabra de Dios. Y el que le quita, su nombre será quitado. Ahora veamos el que disloca, el que coloca mal la palabra. Sí, eso es verdad, tal cosa es verdad, dice que todo es verdad. ¿Pero qué hace? Sí, tal cosa es verdad, pero lo coloca en una edad que no es la edad para la cual vino eso. Por ejemplo, la piedra angular habría de venir, Cristo ha venido y todas estas cosas maravillosas que Dios ha hecho. Los truenos han emitido sus voces, el nombre nuevo del Señor ha sido revelado y todas estas cosas maravillosas que Dios ha hecho. Dice también que estamos en otra edad, la edad de la palabra, la edad de la novia. Todo eso está hablado por el profeta. Dice, sí, todo eso es verdad, pero viene y mete la edad de la palabra, la edad de la novia, la mete en la edad de la Odisea. ¿Qué pasa? Colocó la palabra mal, la colocó fuera de tiempo, fuera de edad, fuera de sitio. Tenía que colocarla en la piedra angular, que es el tiempo en el cual estamos viviendo. Por eso, dice el profeta, si yo predico el mensaje de Lutero, eso no funciona. Si predico el de Wesley, tampoco. Si predico el mensaje pentecostal, tampoco. ¿Por qué? Porque estaría colocando mal la palabra, la estaría colocando para una edad que ya pasó. La palabra de la hora tiene que ser colocada en la edad en que estamos y en la dispensación en que estamos. Estamos en la tercera dispensación, pues no podemos colocar el mensaje de la hora para la segunda dispensación. No podemos colocar la reclamación en la dispensación de la gracia. Tenemos que colocar la reclamación en la dispensación tercera, la dispensación del reino. Y entonces la edad de la palabra no la podemos colocar en la segunda dispensación, porque la última edad de la segunda dispensación era la edad de la Odisea y ya terminó. Tenemos que colocar la edad de la palabra, la edad de la novia, en la tercera dispensación, la dispensación del reino. Ahora fíjese lo que es colocar la palabra mal.
Y siempre el plan del diablo es hacer que los ministros hagan una de estas tres cosas. Porque si el diablo logra que algún ministro haga una de estas tres cosas, entonces eso interrumpe el plan de Dios, y cualquiera que reciba la palabra de Dios mal interpretada o mal colocada o dislocada, no recibirá la bendición que Dios tiene para él. No le será de ningún beneficio. ¿De qué le vale a usted que usted conozca y se le predica el mensaje de Noé? ¿De qué le vale a usted recibirle y creerle el mensaje de Noé ahora y ponerse a hacer un arca? ¿De qué le vale? Si para el rapto no le sirve con un arca de madera para irse en el rapto. ¿Ve usted? ¿De qué le vale a usted ahora creerle el mensaje de pentecostal y meterse en el mensaje pentecostal y meterse en ese edad? ¿De qué le vale? ¿De qué le vale actualmente? ¿Cuál es el mensaje pentecostal? ¿La restauración de qué? ¿De qué le vale a usted ahora los dones? ¿De qué le valen? Si estaba prometido en la carta a los Corintios, el apóstol dijo: ahora en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo que es perfecto, lo que es en parte será quitado. ¿Para qué le vale ahora a usted profetizar si vino Dios? Lo que es perfecto es Dios, la palabra, y vino en carne humana, y lo que había de profetizar ya lo profetizó. ¿De qué le vale ahora a usted profetizar? Si toda cosa que tenía que ser profetizada ya Dios la profetizó a través del profeta. De nada le vale. Entonces, ¿de qué le valen todas estas cosas que eran en partes para la segunda dispensación? De nada le vale actualmente. Porque ahora lo que es perfecto ha venido, y lo que le vale ahora es lo que es perfecto. Porque estamos en otra dispensación, en otro tiempo. Entonces, ¿qué es lo que es perfecto? La correcta interpretación de la palabra. Entonces, eso que es perfecto ha venido manifestado en carne humana, se encarnó. Ahora lo tenemos en mensaje. Lo tenemos en mensaje hablado y en mensaje en letra. Y ahora, ¿qué está haciendo el Señor? El Señor nos está poniendo en orden todo lo que es perfecto, toda la palabra, para que nosotros podamos verla de la manera que tenemos que verla, de la manera que Dios la trajo y que Dios la dio y que Dios la ve. Entonces, ahora el Señor no está poniendo en orden los dones. Eso fue para la Odisea. Él lo que está poniendo en su lugar es su palabra, lo cual Él nos dio. Y que todo el mundo quiere ponerla a su manera, pero no puede ser a su manera. Tiene que ser a la manera de Dios. Y entonces Él se mueve para Él mismo colocar en medio de sus escogidos su palabra en la forma que realmente Él la trajo a través del profeta, para que cuando nosotros la oigamos y miremos a ella, podamos decir: qué claro se ve, qué claro está eso. Eso es lo que el Señor está haciendo actualmente. Ahora, sabiendo que todas estas cosas el Señor es el que las tiene que hacer y es el que le toca hacerlas, entonces tenemos que estar a la expectativa, porque sabemos que si Dios llega a hacer algo, el diablo siempre se levantará para impedir que el pueblo de Dios reciba el beneficio de lo que Dios haga. Entonces, el diablo atacará abiertamente todo lo que Dios haga. Todo lo que Dios haga a través de alguno de los ministerios que Él tiene en medio de su iglesia. Cuando es Dios moviéndose, el diablo lo ataca. Si no es Dios moviéndose, el diablo no lo va a atacar. El diablo más bien hará que se vea bonito. Hará que se vea bonito para que todo el mundo sea engañado.
Pero cuando es Dios moviéndose a través de alguno de los ministerios, el diablo lo va a atacar. Y si puede usar a cualquiera otro que tenga ministerios, también los va a usar para tratar de atacar lo que Dios hará o ha prometido hacer a través de sus ministerios en medio de su iglesia. Ahora, como pueblo de Dios, como la esposa de Cristo, nosotros tenemos que estar bien a la expectativa en todos los tiempos, porque el anticristo, la obra del anticristo y los falsos ungidos, eso sería una obra tan parecida a lo verdadero que engañaría, si fuera posible, aún a los escogidos. Mire, si Dios ha prometido que va a hacer tal cosa, o va a revelar tal cosa, o va a poner en su lugar tal o cual cosa, ¿qué hará el diablo entonces? Imitar eso que Dios va a hacer. Cuando en la palabra de Dios estaba prometido que habría de venir el Mesías, Emmanuel, Dios hecho carne, y sería un profeta, ¿qué pasó? Poco tiempo antes, el diablo personificó e imitó eso que Dios iba a hacer, y levantó a Teudas y a Judas, y llevaron muchos discípulos tras sí, llevaron más discípulos que el mismo Señor. ¿Pero qué estaba señalando esa imitación que estaba levantada? Eso lo único que estaba señalando era que lo genuino estaba pegadito, que lo genuino estaba por aparecer, que lo genuino estaba Dios por cumplirlo. Ahora, siempre que declaramos y hacemos manifiesto que alguna cosa es errada, que algo es anticristo, también tenemos que ser claros y decir, así, parecido a eso, será lo verdadero. Porque no podemos decir todo lo que, miren, eso que está moviéndose y eso que está siendo hecho, si sabemos que es falso, no podemos decirle eso es falso y todo lo que se parezca a eso es falso también. No, porque la verdad es parecida a la mentira, o más bien la mentira es parecida a la verdad. Entonces cualquier cosa que el diablo haga, lo que él estará haciendo es una imitación de lo que Dios prometió que va a hacer. Por eso, no podemos entonces decir, cualquiera que venga hablando de eso es falso también. No, que hable y vamos a chequearlo con la palabra. Si habla y coloca las cosas bien, entonces lo que pasó es lo que siempre ha pasado, que el diablo vino primero personificando, pero después apareció Dios moviéndose en la escena, poniendo las cosas en la forma correcta. ¿Ve usted? Pero si yo vengo y le digo, todo lo que aparezca y se parezca a eso, es el diablo, entonces ¿qué yo estoy haciendo? Estoy cerrándole la puerta a Dios, y Dios entonces, Él ha prometido que lo va a hacer, y como yo he dicho que cualquiera cosa que se levante parecido a eso es del diablo, entonces yo estoy achacándole al diablo las obras que Dios está haciendo. Entonces mejor hubiera sido que yo no hubiera identificado la obra del diablo. Si voy a identificar también cualquier cosa que Dios haga que se parezca, la voy a identificar como que es del diablo. Eso fue lo que hicieron los maestros de Israel, eso fue lo que hicieron los fariseos y saduceos, que dijeron, ese es Belcebú y tiene demonios. Esa es la misma cosa que vino Teudas y Judas haciendo. Míralo otra vez repetido. Cualquiera que venga haciendo lo que Teudas y Judas hicieron es del mismo diablo. Y señalaron que aquello era del diablo también. Y sin embargo aquello era de Dios, era el Señor Jesucristo. ¿Ve usted? Siempre tenemos que tener mucho cuidado cuando juzgamos las cosas, porque lo más que se parece a la verdad es la mentira. Lo más que se parece a la obra de Dios es la obra del diablo. Y no podemos ligarla y decir que las dos son del diablo, ni tampoco podemos decir que las dos son de Dios. Aunque se parezcan,
hay una línea divisoria. Los escogidos, ellos sabrán cuál es la de Dios y cuál no es la de Dios, porque ellos le aplican la palabra y ahí es donde se echa de ver lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque lo que no es de Dios no resiste la prueba de la palabra, en algo se sale de la palabra. Y ahí es que usted se da cuenta que no es de Dios. Pero lo que es genuino de Dios estará siempre, siempre en la palabra. Es la única forma que tenemos para conocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ahora, sabiendo que todas estas cosas son de esta manera y que siempre la revelación, cuando Dios ha prometido que la va a dar, siempre esa revelación estará en carne, estará en alguien y a través de la persona en que esté, de ahí Dios la hace manifiesta a el resto del pueblo. Entonces vemos que la revelación estaba ¿dónde? En el profeta. El profeta, de ahí Dios la dio, la hizo manifiesta. Y del profeta, ¿a dónde pasó? A los ministerios, a los ministros. Y los ministros, unos tienen el ministerio de apóstol, otros tienen el ministerio ya el de profeta ya lo vimos, tienen el ministerio de pastores, de evangelistas y de doctores. Entonces pasa ahí y de ahí se corre para todo el pueblo de Dios. Se corre, fíjese, se corre de un ministerio a otro, de un ministerio a otro y cubre a todo el pueblo de Dios. Ahora, viendo que estas cosas son así, veamos entonces lo que dice el profeta en el mensaje titulado The Placing of the Church. Esto debe ser la adopción de la iglesia. Y dice el profeta: el Espíritu de Dios vendrá en ministros con tanto poder que ellos serán como Él. ¿Como quién? Como Dios manifestado en carne, que lo hemos visto algún tiempito atrás. Y como fue Dios manifestado en carne hace 2000 años atrás, así también el Espíritu de Dios vendrá en ministros y ellos serán como era Dios manifestado en este tiempo y en el tiempo pasado hace 2000 años. ¿Qué le quiero yo mostrar aquí? Le estoy mostrando que la palabra se encarnó en Cristo allá hace 2000 años, luego se encarnó acá en el séptimo mensajero, luego de ahí pasa a los ministros. ¿Ve? Y se va encarnando en los ministros. Y entonces se van pareciendo a Él. ¿A quién? A Dios manifestado en carne hace algún tiempito atrás. Entonces se va encarnando esa palabra en ellos, va corriendo en ellos y va pasando al pueblo, y así vamos creciendo en la encarnación de la palabra en nosotros. Y a medida que recibimos la palabra, nos vamos convirtiendo en la palabra. Y la palabra se va convirtiendo en usted, y usted en la palabra. O sea, la palabra se está haciendo carne en usted, y usted se está haciendo la palabra. Ahora veamos, no todo el mundo tiene la misma posición en el cuerpo del Señor. Unos son brazos, unos son dedos, unos son bocas, unos son nariz, otros son oídos, y así por el estilo. Cada cual tiene un lugar en el cual Dios le ha colocado. Y usted como individuo tiene que saber cuál es su posición en el cuerpo de Cristo. Y estar feliz y contento con la posición en que Dios le ha colocado y servirle a Dios en esa posición. No puede usted estar descontento y tratar de meterse en otra posición, porque si se mete en otra posición a la cual Dios no le ha llamado, usted se encontrará en problemas. Usted, en vez de beneficiarse, se va a perjudicar, y si se perjudica, ¿qué pasa? Usted no va a crecer hasta la estatura.
del hombre perfecto. Usted lo que va es a detener el crecimiento espiritual que lleva, y si lo detiene, nunca usted será adoptado, nunca usted recibirá la plenitud de Dios. Entonces, vamos a mirar nuestra posición en el cuerpo de Cristo como individuos, porque así como los ministros tienen una posición, no todos son pastores, sino que cada ministro tiene que saber cuál es la posición de él en el ministerio, o de pastor, o de evangelista, o de profeta, o de apóstol, o de maestro, y entonces colocarse ahí y que Dios se manifiesta a través de él en lo que Dios haya elegido para él. Pero usted también como individuo, usted en el plan de Dios tiene una posición, y ahí es que Dios lo quiere a usted. En otra, usted nunca estará en la perfecta voluntad del Señor. Y la cosa es que Dios, usted tiene una responsabilidad delante de Dios. Dice, el mensaje se titula, Dios no llama al hombre a juicio sin antes advertirle. Dice el profeta, y ahora encontramos que su naturaleza era aquí siempre, ahora encontramos que su naturaleza era aquí siempre avisar a un hombre antes del juicio, avisarle a un hombre antes del juicio, avisar a una nación antes del juicio, y así sucesivamente. Él siempre da su aviso, un recordatorio para nosotros de una responsabilidad. Somos responsables y Dios nos ha puesto aquí sobre la tierra para un propósito, y somos responsables a Él por ese propósito para el cual Él nos ha puesto aquí. Usted debe ir a Él y averiguar qué Él quiere que usted haga. ¿Ven? Si usted va a trabajar para un hombre y Él le da a usted un trabajo en un rancho o en algún otro lugar, y usted sencillamente se va al establo y se sienta allí afuera y dice, bien, vea, usted tiene que ir y preguntarle a Él qué quiere que usted haga, y luego ir y hacerlo. Si usted está trabajando para un hombre, investigue cuál es su obligación. Si usted está trabajando para alguna persona, averigüe cuál es la obligación suya con él. ¿Para qué él le tomó? ¿Para qué trabajo? ¿Y qué es lo que usted tiene que estar haciendo? No esté con los brazos cruzados sin hacer nada, o haciendo una cosa que no le haya sido encomendada. Si lo mandaron, si usted está trabajando en una construcción y usted ha sido empleado para hacer albañil, no se meta en la carpintería. Si ha sido llamado para trabajar en la pintura, no se meta a la albañilería, porque no va a salir bien y lo van a botar del trabajo. No va a agradarle al que lo tomó a trabajar. Y entonces, si nuestra vida está aquí en la tierra, entonces debemos ir a aquel que nos puso aquí. Y, Señor, ¿qué tú me harás hacer? ¿Lo que tú deseas que yo haga? ¿O qué tú quieres hacer a través de mí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué estoy aquí? Si es para ser una ama de casa, una fregadora de platos, si es para hacer lo que Dios quiere que usted haga, entonces usted haga eso de la mejor manera que usted sepa hacerlo. ¿Qué le parece? No importa cuán pequeño sea eso, usted tiene que hacerlo.
aún el ser amas de casa, las que son las que tienen un hogar, para eso han sido escogidas. Y en eso es que Dios quiere que usted le sirva. Y ahí es que Dios la usará a usted. Usted dice, el problema es que cada uno de nosotros quiere hacer el trabajo del prójimo. Todos queremos cargar la bola, como decimos. ¿Ustedes ven? Igual que este reloj que tengo aquí, ahora cada movimiento ahí dentro, por pequeño que éste sea, tiene un lugar. Ahora, todas las partes de él no pueden ser manecillas. Hablando de un reloj, todas no pueden ser manecillas. Todas no pueden ser las agujas que marcan la hora. Ahora, yo solo miro las manecillas, las agujas, para ver qué hora es. Pero si alguna de esas pequeñas ruedas ahí adentro se daña, eso no podrá mantener la hora exacta. Y así sucede con la gente. Todos nosotros tenemos el cuerpo de Cristo, tiene que estar en su posición, en armonía. ¿Ven? Y entonces podemos mirar y ver cuál es la hora del día. ¿Ven? Entonces el mundo estará mirando para ver lo que es. ¿Ven? Pero ellos lo están observando a usted, y si usted es solo un muellecito o un pequeño resorte, un muelle o resorte principal o lo que usted sea, usted haga lo mejor, usted haga el mejor trabajo posible. Ahora, porque tenemos una responsabilidad por la cual tendremos que responderle a Dios algún día. ¿Usted no sabe que le tendremos que responder al Señor algún día? Ustedes, amas de casa, responderán al Señor por la forma en que usted ha manejado el cuidado de su casa. ¿Qué mucho podríamos hablar ahí? ¿Qué mucho podríamos hablar ahí? ¿Cómo usted hace las cosas que tiene que hacer como ama de casa? ¿Lo hace de buena gana o de mala gana? ¿Prepara la comida de su hogar de buena gana o de mala gana? ¿Prepara la ropa de su hogar que tiene que preparar de buena gana o de mala gana? Recuerde, todo lo que usted está haciendo en su hogar está sirviéndole al Señor. O le está sirviendo bien o le está sirviendo mal. ¿Cómo alimenta a su familia? ¿De buena gana o de mala gana? ¿Cómo le prepara la comida? ¿A cómo salga? ¿O pone el mayor interés para que todo salga bien? Recuerde, ese es su ministerio. ¿Le importa poco que se le queme la comida? ¿O que se le dañe? ¿O que le eche poca o mucha sal? Ese es el lugar que Dios le ha colocado a usted. Y el profeta dice, usted haga el mejor trabajo posible. El profeta dice, usted cuando le sirve a su esposo, cuando le prepara la comida, cuando le prepara la ropa, usted le está sirviendo a Dios. Usted sabe si le está sirviendo bien a Dios o no le está sirviendo bien. Usted sabe, la mujer le sirve a Dios sirviéndole a su esposo, haciendo todas las cosas que tiene que hacer en su hogar de la manera correcta. Ya ustedes oyeron hace algún momentito la experiencia que tuvo hermana Branham, ¿verdad? Y lo que le vino. Y eso, una tonterita nada más. Ahora,
¿por qué no se pregunta o se pone a examinar cuántas veces usted ha hecho eso mismo? O le ha contestado incorrectamente a su esposo. Todo hombre que viene sobre la faz de la tierra tiene que responderle a Dios por una responsabilidad. Y para muchos de nosotros tenemos que responder como camareros. Camareros son mozos, ¿verdad? Mozos que trabajan en algún lugar. Esta responsabilidad es un empleo que nos ha sido encomendado por Dios. Ya sea un mozo de algún lugar o trabaje en lo que trabaje. Ese es un empleo el cual Dios ha predestinado para usted. Y usted responderá a Dios por la forma en que usted haya desempeñado ese trabajo. Vamos a seguir a ver lo que sigue diciendo el profeta aquí. Esta responsabilidad es un empleo que Dios nos ha encomendado, que Dios nos ha encomendado. No me importa lo que sea, como dije hace un momento. Una ama de casa, entonces sea una ama de casa genuina. Eso es correcto. Si esa encomienda es para ser un agricultor, sea un agricultor genuino. Lo que sea que Dios lo haya puesto a usted a hacer, usted tiene una encomienda para eso. Usted tiene que responderle a Dios por eso. Porque ello toma todas estas cosas para hacerlo. Mire, todos nosotros hemos venido a esta tierra predestinados por Dios. Y aún el trabajo suyo que usted ha de tener aquí en la tierra ha sido predestinado por Dios. Y si usted ha sido predestinado para ser un agricultor, sea un genuino agricultor, poniendo todo su empeño en la agricultura, para hacer lo mejor que se puede hacer en la agricultura. Si usted ha sido colocado en esta tierra para ser un mecánico, no sea un chapucero, como decimos nosotros. Sea un buen mecánico, haga todo el esfuerzo por ser un buen mecánico para que Dios sea alabado en el trabajo que Dios le ha dado a usted. Para que cuando alguien pueda señalarlo a usted como un mecánico, tenga que darle gloria a Dios. Porque cuando dicen, ese sí es un buen mecánico, ese sí sabe lo que tiene entre manos, eso es gloria para Dios, porque usted no está recibiendo ninguna gloria. Porque eso fue lo que Dios le dio a usted. Entonces, si usted ha sido predestinado para ser un trabajador de construcción, trabaje en la construcción lo mejor que usted sepa. Porque ese ha sido el lugar que Dios le ha predestinado. Imagínese que Dios hubiera predestinado a todos sus hijos a ser carpintero. O si Dios hubiera predestinado a todos sus hijos a ser agricultores. Pero Dios es un Dios que no es un Dios de monotonía, sino que es un Dios que tiene una variedad, como en las flores. Hay flores de un color, flores de otra, flores de una forma, flores de otra, y así entre los hijos de Dios, hay hijos de Dios que son carpinteros, hay hijos de Dios que son mecánicos, hay hijos de Dios que son agricultores, hay hijos de Dios que son esto, que son lo otro. Todos tienen un lugar. El único oficio que no hay entre los hijos de Dios es el oficio de vago. Todos tienen un lugar. Todos tienen un lugar en el cual tienen que trabajar. Y como no hay ese oficio de vago, el apóstol Pablo dijo, el que no trabaja, que no coma. ¿Por qué? Porque si es un hijo de Dios, Dios le ha dado un oficio en esta tierra para desempeñarlo y que lo desempeñe con alegría y regocijo para que se gane el pan que necesita comer. Y si no trabaja, pues que no coma. Ahora, si se quedó sin trabajo,
y está buscando trabajo, pues estamos llamados a ayudarle. Pero si es que no le gusta, bueno, eso no es una buena señal de un hijo de Dios. Eso no es una buena señal de un hijo de Dios, porque un hijo de Dios, cuando Dios lo manda aquí a la tierra, juntamente con él viene su oficio, para lo cual Dios predestinó. También nos pasa muchas veces que nosotros queremos buscar a nuestro antojo lo que nos guste, y siempre estaremos tropezando y nunca nos va a gustar y estaremos en problemas. Pero cuando usted llega a tener el trabajo que Dios predestinó para usted desempeñar, ahí es que la bendición de Dios viene sobre usted. Y viene sobre usted. Tendrá pruebas, tendrá problemas, pero siempre Dios estará con usted a su lado, respaldándolo a usted. Y entonces usted puede clamar al Señor: Señor, por aquí me quiere salir esto mal, ayúdame en esto. Dios lo respaldará a usted. Pero si usted fue escogido y predestinado para ser un carpintero, y se mete a ser un oficinista, todas las letras le van a salir al revés cuando esté trabajando. Y si ha sido predestinado para ser un doctor y se mete a hacer otro trabajo, va a salir mal. Pero si ha sido predestinado para ser un carpintero, o para ser un albañil, o para hacer alguna de estas cosas, y se mete a doctor, va a matar mucha gente. Mejor le que deje quieto ese trabajo, porque ese no es el suyo. Así es que Dios tiene para sus hijos lo que ellos deben de ser. Por lo tanto, tenemos que reconocer cuál es la posición en que Dios nos ha colocado y desempeñar esa posición y glorificar a Dios desde ese trabajo en que Dios nos ha puesto, que todo el mundo que nos mire tenga que glorificar a Dios. Porque cuando hablan algo bien de usted, por la forma en que usted desempeña su trabajo, ¿qué están haciendo? Están glorificando a Dios. Ahora, nadie se salga del lugar en que Dios lo ha colocado. Nadie. Ya queda muy poco tiempo y estamos por irnos. Quizás alguna persona piensa: pues voy a dejar el trabajo, voy a dejar todo. No. Ahora es que entonces más usted tiene que esforzarse y hacer las cosas mejor en su trabajo, y ayudar más a la obra del Señor en todo lo que haya que ayudarla. Porque si llega el momento de irnos y usted no está desempeñando la posición en que Dios la ha puesto, eso no es nada bueno. Tenemos que ser hallados ocupando el lugar en el que Dios nos ha colocado. Busque su lugar, reconózcalo y comience a actuar desde ese lugar. Y no se mueva de ahí. Que si viene el Señor mañana, pues yo sigo lo más feliz porque estoy haciendo las cosas bien, porque aquí fue que Dios me colocó para hacer esto, así es que no hay ningún problema. Malo que lo encuentre vagueando. Si lo encuentra vagueando, ¿qué cuenta le va a dar al Señor? Bueno, el talento que tenía lo enterré y estoy de vacaciones, de vago. Mire lo que le dijo el Señor al que enterró el talento: mal siervo. ¿Para dónde? Para la tribulación. Bueno, hemos visto en esta mañana todas estas cositas que nos ayudan en grande manera, y nadie tenga en poco la posesión, el trabajo que Dios le ha predestinado para usted. Aprécielo, ámelo de todo corazón, hágalo lo mejor que usted sepa hacerlo, y si en algunas ocasiones le sale un poquito mal, averigüe por qué es que le sale mal. A lo mejor no le presta suficiente atención, o quizás le gusta mucho el que otro está haciendo y no el que usted está haciendo. Gústele el que Dios le ha dado a usted. Hágalo lo mejor posible, porque por eso es que usted va a responderle al Señor. Así es que veamos
Y aún la cosa más sencilla que se hace en esta tierra para vivir, todo eso cuenta delante del Señor y es agradable al Señor que usted lo haga de todo corazón y con todo el entusiasmo de su vida. No desatienda una cosa por atender la otra. Atienda la que Dios le ha dado para entender. Hay un salmo o un proverbio por ahí por cantar en un sitio. Salomón hablando dice, dice, la viña que era mía no cuidé, mas la que no era mía, esa cuidé. Así es que cuide la que es suya, cuide lo que Dios le ha dado y no lo que no le ha dado. No se meta en otro terreno, no se meta en otro ministerio, no se meta en otra cosa que no sea la que Dios le haya dado a usted. Esto es Dios colocando bien su palabra en medio nuestro. Esto es Dios colocando su esposa en la posición correcta, porque Él está por visitar a su esposa en toda su plenitud. Él está por venir a nosotros y quiere que todo esté bien preparado, bien en orden, toda su casa en orden, todo su tabernáculo, su cuerpo, su templo, somos templos del Espíritu Santo, pues todo su templo tiene que estar en orden para Él poder venir a habitar en nosotros. La revelación, la fe, siempre está y estará velada en carne humana. Y nuestra responsabilidad. Hemos hablado de las dos cosas a la misma vez. Tenemos una responsabilidad delante de Dios y también en lo espiritual, además de estas cosas materiales que les he dicho, también en lo espiritual tenemos la responsabilidad de enfrentarnos a lo que Dios haga en este tiempo y tomar nuestra posición correcta en esta hora. Ponernos siempre al lado de la palabra del Señor. Estemos siempre de ese lado y estaremos bien con el Señor. Dios nos bendiga en esta mañana, Dios nos guarde y nos ayude a ver estas cosas y a ponernos del lado de la palabra del Señor. Vamos a estar puestos en pies en esta mañana. Pensé que iba a ser corto el mensaje, pero nos tomó un poquito de tiempo. Pero yo creo que el Señor es muy celoso con nosotros y nos ha tocado muchas cositas en las cuales usted pensaba quizás que el Señor no se metía. Vio como el Señor se mete en todo en nuestra vida, y si Él no se puede meter en todo en su vida, pues usted no es de Él. Si Él no se puede meter en toda su vida, pues es que usted no es de Él. Pero Él sí se mete en todo lo que es de los hijos de Dios, porque somos sus hijos. Vamos a cantar un corito, vamos a cantarle ese corito que dice, el coro del amén, vamos a cantarlo. Ese corito pues significa mucho para nosotros. Es un corito que nos habla de dónde nosotros deseamos estar. Pero mientras estamos aquí, tenemos que cuadrar con toda la palabra del Señor para poder pasar allá. O de allá, ellos pasar acá con nosotros. Amén, amén. Gloria al Señor para siempre. Yo espero que en esta mañana este tema que hemos tocado y que hemos visto cómo se mueve la palabra del Señor, la revelación del Señor, y cómo se encarnó la palabra en el profeta y cómo se va encarnando en los ministros y en los hermanos,
esto sea de bendición para todos ustedes. Y aunque hasta la actualidad yo no sé y no sabemos todavía de ningún ministro, y en los ministros será en los primeros que se encarnará. Pasa por los ministros y sigue hacia los hermanos, pero todavía no sé de ninguno en el cual esté 100% toda la palabra ya encarnada. Pero sabemos que estamos bastante adelantaditos, con un % bastante alto de la palabra encarnada en nosotros, tanto en ministros como en hermanos. Seguida que usted la oye predicada, ¿qué pasa? Bueno, primero se tuvo que haber encarnado en el ministro, y luego pasa a usted, y seguida que usted la recibe, se encarna en usted. Vamos bastante igualados en esto, así es que ya el % está bastante alto, de un momento a otro estará el 100%, y entonces todos los límites que hay ya no existirán. Dios podrá obrar sin límite alguno. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a ser despedidos en oración en esta mañana. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, he aquí en esta mañana ante tu presencia estamos. Te damos gracias por tus bendiciones, oh Padre celestial, gracias por esta bendición de poder estar escuchando tu gloriosa palabra. Gracias, Señor, por todo lo que nos has hablado en esta mañana. Ahora ayúdanos para que todo eso, Señor, quede en esta mañana totalmente encarnado en nosotros, Señor. Que no se pueda apartar, que no se pueda salir de nosotros, Señor, sino que baje ahí y esté ahí en nuestro corazón en carne humana. Padre celestial, Dios eterno, siempre cuando tu palabra es oída, es para beneficio nuestro. Ayúdanos a verlo siempre de esa manera, oh Padre celestial, y aun cuando vengan cosas duras y que oigamos cosas duras, sepamos que es para nuestro beneficio. Porque de otra manera, Señor, nunca llegaremos a recibir la plenitud tuya. Ahora, Padre, Dios eterno, guía nuestras vidas en todo momento. Sigue, oh Señor, encarnándote en nosotros. Sigue encarnándote, Señor. Padre, Dios eterno, ahora hemos de salir de este lugar, te rogamos vayas con nosotros, nos ayudes en todos los momentos, en todas nuestras necesidades, en todos los problemas, Señor, y cuídanos de todos los peligros, oh Dios eterno. Ve con nosotros, y Padre celestial, con acciones de gracias, te adoramos y te glorificamos en esta mañana. Te damos gracias por todo en esta mañana y te lo pedimos todo en el nombre eterno y glorioso tuyo, William Marion Branham, el Hijo de David. Amén. Amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Dios nos bendiga a todos en esta mañana.